¿Cómo les va? Gracias, gracias, gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, ¿eh? Gracias por estar. Hoy voy a empezar con un invitado muy especial que es el coronel Pisolito. Y vos me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Pisolito en el Valor de Vivir? Mucho, ¿sabes por qué? Porque todos estamos conectados y también ver lo que pasa en Venezuela nos da un panorama de cómo quieren gobernar el mundo, Latinoamérica, ¿sí? El tema de Venezuela, ¿qué papel cumple Colombia, Cuba, Estados Unidos y todo el conflicto que está pasando con el presidente Maduro? El análisis del coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Cecilia, para hacer una historia larga, breve, este es un viejo problema que ya lo trataba Salustio cuando hablaba de los 12 Césares. Él se preguntaba cuándo un gobierno era tiránico. Y él le puso dos condiciones: que fuera corrupto y que fuera violento contra su pueblo. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Sí. También hay claras tiranías en la historia, está la de Stalin, la de Hitler, no tenemos dudas, pero hay otras que nos plantean dudas, como sería el caso de Maduro, porque Maduro, al igual que otros gobernantes, ha sido elegido democráticamente. Después, él, a través de una entente que hace con sus Fuerzas Armadas, también con el narcotráfico, ha llevado a ese poder a un nivel tiránico, y es lo que lo coloca en esta situación. Eso sería el origen del problema. Vos me preguntás cuál es el rol de los Estados Unidos. Yo te lo contesto fácilmente: la indiferencia. No le interesa a la América del Sur, mucho menos Venezuela. De hecho, vos sabés muy bien que el petróleo venezolano, que es un petróleo muy pesado, muy difícil de refinar, se hace en refinerías que están ubicadas en las costas de Texas. Y hasta el momento, el gobierno norteamericano no solamente no ha condenado ni ha suprimido ese tráfico, sino que pocos meses atrás Goldman Sachs, que es una financiera la más famosa, le prestó dinero al señor Maduro. A Estados Unidos le preocupa Colombia. ¿Por qué? No por el narcotráfico, que lo tienen controlado. Sí le preocupa porque Colombia es el tercer exportador, o mejor dicho, Estados Unidos lo tiene a Colombia como su tercer proveedor de petróleo. Y están viendo, esto lo hablaba un amigo mío norteamericano, están viendo con cierta preocupación la tensión que existe en este momento entre Venezuela y Colombia, claro, que podría derivar en una cuestión medianamente seria. Pero vuelvo al principio: a los Estados Unidos, por el momento, no le interesa la suerte del pueblo venezolano. Para colmo de males, Colombia está inmersa en un proceso de paz cuyo, no digo garante, pero mentor ha sido Raúl Castro, gobernante de Cuba, que, como sabemos, tiene una gran influencia en Caracas. Es decir, el señor Maduro es en alguna medida devoto de los consejos y de la gran cantidad de expertos militares de inteligencia cubana que hay en Venezuela. Para entender Venezuela tenemos que entender Cuba. Claro. Es decir, si los hermanos Castro pudieron estar 50 años en el poder, con distintas chicanas y abuso de poder y encarcelando opositores, no pretendamos que mañana caiga Maduro, porque no va a caer. Porque lamentablemente, y esto lo reconocía, y eso voy al punto que yo te quería tratar, esto ya lo trataron los grandes clásicos, y me refiero a la escuela de Salamanca, del padre Francisco de Vitoria y del padre Suárez, con las cuales nos independizamos de España. Ellos daban una serie de consejos cuando se encontraban con esto que era una tiranía. Ellos decían que sí, que se podía incurrir en el reemplazo. Incluso hablaban de la palabra tiranicidio, es decir, asesinar al líder nefasto, pero ponían condiciones. La primera condición es que hubiera una recta intención, es decir, que se buscara el bien común. La segunda, que es muy lógica, que los sublevados tuvieran razonables probabilidades de éxito. Y la tercera, no menos importante, es que los daños que se siguieran de la rebelión debían ser menores que los que se seguirían de obedecerse a la tiranía. Yo en Venezuela había una situación ni blanca ni negra, había una situación gris. Veo que por un lado el señor Maduro cuenta el apoyo, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, claro, tiene el apoyo de cierta parte de la población, y del otro lado hay una oposición disgregada, no muy bien coordinada, y una situación difícil. Lo que yo sí, como argentino, como estratega, me voy a referir a un gran argentino que fue premio Nobel, Carlos Saavedra Lamas, que en 1933, a caballo de la guerra entre Bolivia y Paraguay, va a, digamos, a llevar al estrellato dos grandes principios internacionales que son los que tenemos que tener en cuenta
en estas circunstancias. El número uno, la solución pacífica a los diferentes. Es decir, acá la Argentina tiene que apostar a que esto se solucione pacíficamente. Y el segundo, que es muy importante, la no intervención en asuntos internos de un Estado. Hay algunos mentes calenturientas que hoy hablan de una intervención humanitaria, de mandar cascos azules. Bueno, eso es una locura, eso sería una barbaridad. Sí. Venezuela para los venezolanos. Yo les deseo lo mejor al pueblo venezolano, lo amo, lo respeto, pero son ellos los que tienen que solucionar sus problemas, a mi criterio, en el marco de la teoría que te acabo de explicar, que es la teoría de los padres fundadores de la Escuela de Salamanca. Ese es lo que tengo para decirte. Acá la Argentina podrá condenar, como lo ha hecho la OEA, pero no puede avanzar más allá de eso. Estados Unidos ha impuesto algunas sanciones que me parecen lógicas, pero pensar en una intervención humanitaria, en una invasión extranjera a Venezuela sería apagar el fuego con un balde de nafta. Sí, lo que yo veo en la televisión es casi una estudiantina. Veo que la resistencia del señor Maduro son chicos de 15, 16, 17 años. No veo gente seria, no veo armas, lo cual sería terrible si así fuera, no veo armas en la oposición. Esto me parece más bien un juego, una estrategia dilatoria, donde lamentablemente el señor Maduro, mientras cuente con el apoyo de sus Fuerzas Armadas y de su Fuerza de Seguridad, tiene todas las de ganar. Lo hemos visto en los países de la cortina de hierro, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en países africanos. Cuando estos dictadores populistas mantienen en sus manos los resortes del poder, y es muy difícil sublevarse exitosamente contra ellos. Esto es una realidad. Los que lo tienen que evaluar son los venezolanos, es decir, aquellos, especialmente su clase dirigente, que está sufriendo los atropellos del señor Maduro, tendrá que evaluar lo que dice Francisco Victorias, si pueden ganar, si una sublevación sería menos mala que soportar esta tiranía de este señor. Bueno, es un juicio prudencial muy difícil, no me gustaría estar en las botas de ninguno de ellos, pero es así, Cecilia, las soluciones mágicas, mucho menos en las relaciones internacionales, no funcionan, no existen. Ellos que creen que mañana desembarca una división de Marine o una fuerza de paz de Naciones Unidas y se acaba el problema, yo los invito a ver lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak. Ya lo decía Napoleón, sí. Yo con las bayonetas puedo hacer cualquier cosa menos sentarme sobre ella. Y bueno, lo que yo les aconsejo a los venezolanos, organícense, decídanse y obren en consecuencia. Obviamente va a haber un costo, que no va a ser barato. Pero hay que sacarse de la cabeza esas ideas intervencionistas, esas ideas facilistas, que a veces los escucho en algunos periodistas mal informados o que tienen alguna segunda intención. Perfecto. Ese es mi consejo como supuesto experto o como experto en relaciones internacionales en estrategia. Te cuento un dato. Mi libro, que está en internet, que está apuntado a la resolución de crisis, bueno, hoy es un éxito en Venezuela. Espero que lo estén bajando las fuerzas rebeldes y que lo pongan en ejecución. Habla básicamente cómo tomar decisiones prudentes en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que tienen los venezolanos entre manos? Una situación difícil que tiene que ser prudente, que tiene que ser lógica, que tiene que apuntar al bien común y bueno, que va a tener un costo, obviamente. El valor de vivir. Bueno, espero que les haya interesado esta nota para entender un poquito quién domina a quién, ¿no? Y cómo se meten en los países. Para tener en cuenta que en la Argentina también, que no nos pase. Ahora el próximo sábado, este sábado va a ser un taller del niño interior. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto, no? Que sale ese nene, ¿sí? Que está ahí dormidito y salen los caprichos y ya somos adultos. Bueno, ¿qué pasa con ese niño interior? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Sí? Roxy Taxone. Mira, el niño interior está siempre con nosotros. En realidad es un simbolismo, no es que tenemos un niño en algún lugar puesto, ¿no? Claro. Lo importante de todo esto es entender que nosotros hasta los 6 años vamos grabando absolutamente todo. Y lo que vamos grabando, decimos que grabamos, por ejemplo, las palabras de nuestros padres, de nuestros hermanos, amigos, cuando tenemos alguna cuestión que sentimos que algo está mal, y tal vez no fue así la cosa,
pero es lo que yo sentí en ese momento y lo grabo de esa manera, entonces sucede que le estoy agregando un sentimiento, le agrego una emoción, le agrego esa emoción y queda grabado en mí, como cuando yo grabo algo en un disco. Entonces, cuando alguna situación parecida, ahora en adulto, se vuelve a repetir, recobro esa grabación y la recreo nuevamente y siento de nuevo a ese niño que le puede haber pasado algo. También el niño es feliz, también el niño es puro, es inocente, también seguimos teniendo esas cosas. Sí, claro. Lo que en realidad obviamente nosotros intentamos es sanar y rescatar ese niño herido, que fue herido por palabras, que fue herido por situaciones y sobre todo por las cosas que percibía a esa edad. Se dice que muchas veces los niños en realidad hay una explicación en la cual es como que graban todo sin juicio, ¿no? O sea, no hay una valoración, es como que están hipnotizados por lo que captan a su alrededor. Entonces, obviamente, todo eso va quedando en algún lugar y ese recuerdo queda en donde, en nuestro subconsciente. Entonces, cualquier cuestión que nosotros sintamos nos hace sentir el reto de papá, la mirada de mamá, alguien que te dijo sos feo y vos a eso le pusiste emoción y entonces toda tu vida te vas a recrear esa situación de que sos feo, que vos no podés, que vos no tenés demasiadas cosas para hacer, cuando por ahí a veces no se le explica al niño por qué no una cosa y simplemente se dice por qué no, ahí también se le está haciendo una huella y lo que nosotros tratamos siempre es de ir sanando esas huellas, esas heridas, para que el niño salga, ese niño que está en nuestro interior, como siempre decimos, con lo que realmente el niño es, un niño puro, un niño lleno de amor y de felicidad, porque a eso venimos al mundo. Entonces, vamos recreando, vamos a hacer ahora próximamente un taller, este sábado a las 4 de la tarde, donde vamos a ir viendo e identificando cuáles fueron esas grabaciones negativas que quedaron en nosotros para poder reescribir de alguna manera en positivo y poder sanar esa herida. Nosotros siempre hacemos ejercicios, vamos a trabajar con algunos ejercicios que tienen que ver con la programación neurolingüística, que va a estar a cargo de Marcelo, mi esposo, y también con ejercicios de meditación, que los voy a estar guiando, y para poder sanar realmente ese niño, porque ya que estamos cerquita ahora lo que es el Día del Niño, y que todos realmente somos niños, un niño enfrascado en un cuerpo de adulto, en un adulto que muchas veces no sabe qué hacer con lo que le está pasando y que en realidad tiene que ver con lo que vivió en sus 6 primeros años de vida, porque a veces el término infantil se usa en forma peyorativa, ¿no? Como una persona que no madura, pero en realidad, a veces en realidad son enmascarar esas heridas que están allí adentro y que quieren salir. Es como cuando vos tenés todo este caparazón de persona adulta y te querés arrancar de a poquito ese caparazón y queda de nuevo ese niñito, esa niña que vivió, que jugó de alguna manera, que hizo algo, fue a la escuela, y quedaron esas cosas que no pudo resolver. Entonces el que se manifiesta no es el adulto, sino se manifiesta ese niño con esa herida disfrazado de adulto, con la misma respuesta que hubiese dado, llorando, enojado, caprichoso, o como se lo pudo haber vivido en ese momento. Entonces la invitación es que nos dispongamos todos a poder sanar esas heridas, quien más, quien menos, algunas tienen. Totalmente. Y tenemos, entonces siempre es bueno poder trabajarlo, porque siempre es hacer un pasito más en la evolución de nuestro ser, de nuestra alma, porque a eso también se dirige, ¿no? Cuando nuestro ser y nuestra alma puede sanar esas cuestiones que van quedando allí, tiene que ver con el camino de la evolución, y el camino de la evolución estamos invitados todos. El valor de vivir. ¿Qué es la Madre Luna y la Madre Emperatriz? Cuando la escuches a Griselda y si algún día tenés oportunidad, anda que te lea el tarot, porque siempre es bueno. Nos aclara muchas cosas. Bueno, fíjate qué madre sos, de esto va a hablar hoy Griselda. Cuando me visitan en las consultas, muchas veces en una tirada aparece la luna. El arcano de la luna nos remite a la madre. Pero dentro de los 21 arcanos
yo siempre les cuento que hay distintas estaciones, digamos, las 21 arcanos son 21 estaciones de nuestra vida y nuestra forma de caminar por la vida. Por ejemplo, el arcano de la luna representa a la madre y la emperatriz también representa a la madre. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos estás transitando por el camino de la luna, generalmente estás en un estado donde, para que vos te imagines, suponte que vos estás en un lugar que te encanta de día, un lugar muy bello de día. En el estadio de la luna es que vos estás en ese lugar que te encanta, pero de noche. O sea, no podés ver bien, se te desdibujan los límites, se te desdibuja todo el panorama para poder seguir y entonces estás en un punto de no evolución. ¿Por qué yo digo esto de la madre luna y de la madre emperatriz? La madre emperatriz es la madre, bueno, amorosa, que acompaña, que cuando los hijos llegan a una edad, les suelta su mano para que evolucione, porque yo siempre les digo que el gran secreto de nosotros los padres es permitir que nuestros hijos nos evolucionen. De ese modo, la relación es mucho más sana y, digamos, y vale la pena realmente ser padres. La madre luna, en cambio, siempre mantiene a sus hijos sin soltarlos. ¿Qué pasa con eso? Esos hijos generalmente desarrollan neurosis, o sea, todo el tiempo están queriendo regresar a su madre para que le dé la aprobación. Entonces van por la vida teniendo conflictos con otras mujeres, las mujeres, con sus jefas, con sus compañeras, con sus amigas. Los hombres no logran relacionarse bien en cuanto a lo emocional porque buscan a alguien que no sea como su madre. ¿Qué pasa? Cuando buscan a alguien que no sea como su madre, busca a alguien opuesto y no pueden enamorarse porque el primer objeto de amor que tenemos es nuestra madre. Entonces, por eso les digo que es interesante cuando viene una consulta ver estos dos arcanos, ver en qué estadio estás vos en relación con tu madre. Si les gusta esto de que les estoy hablando, los invito a que me llamen, los invito a que nos encontremos y charlemos sobre este fascinante mundo que es el tarot. Y recuerden, tienen derecho al bienestar. El valor de vivir. Habla del endeudamiento, habla de la falta de obras en la ciudad de Rosario. Como te digo todos los miércoles, sí, fue concejal, muy amigo del doctor Caballero, militante desde hace muchísimos años, bioquímico también, ¿sí? Estoy hablando del precandidato a concejal por el Partido del Progreso Social o el partido del doctor Caballero para que lo puedas visualizar mejor. Hoy voy a hablar de estos temas. Alfredo Curi. Yo, al margen de los conceptos que maneje tanto el gobierno nacional como el que maneje la Municipalidad de Rosario, creemos que la municipalidad hoy día, las pocas obras que están haciendo no son producto de su propio dinero. Te voy a dar un ejemplo. Se hizo calle Rivarola. Calle Rivarola que va del cementerio para el oeste, llega casi al límite del municipio con Pérez. Eso, que está muy bien hecho, se hizo con plata de la provincia. ¿Sí? La municipalidad se lo adjudica como propio. Tomás la calle San Martín, ¿sí? De Boulevard Seguí, sí, para el sur, lo está haciendo y los carteles dice Santa Fe presente. Lo está haciendo la provincia. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Que acá se hacen cosas, y que está bien que se hagan cosas, que lo hagan con el propio dinero del municipio. Que no era buena que se hagan. El tema está que alguna vez vos tenés que decir, yo no puedo vivir de prestado. No puedo vivir, vamos a hablar en criollo, de jeta. Claro. ¿Eh? Y son los dineros de nuestro. Y son los dineros nuestros. Entonces, si vos estás aportando para un presupuesto
no cumplís con las ordenanzas que estipulan que vos tenés que usar los fondos municipales de obra pública para hacer veredas, para hacer calles, para hacer carpeta asfáltica, etcétera, etcétera. Y pedís plata adelantada a la provincia que te adelante para terminar esas obras, vos estás viviendo en una nube de humo. Claro. Estás viviendo en una nube de humo. Entonces nos parece a nosotros, y ya como lo venía diciendo Caballero, como vos lo manifestabas hace un rato, que la municipalidad está endeudada, está muy endeudada, está enterrada, diríamos. Y que justamente no son los desagües pluviales los que están enterrados. Está enterrado, es decir, los dineros del municipio. No por casualidad, la señora intendenta va a reclamar créditos internacionales para poder hacer obra, que todavía no sabemos qué obra van a hacer. ¿Y qué nos perjudica? Que vos mañana no podés hacer, es decir, en tu casa propia, vos tenés que vivir con los fondos, con el dinero que te ingresa a vos. Si tu vecino de al lado, del fondo, te ayuda temporariamente, está bien, pero vos algún día tenés que normalizar tus cuentas. Se tienen que normalizar las cuentas, en primer lugar, controlando los gastos que tenés normalmente. El costo político. ¿Qué significa el costo político? Es decir, los gastos de nombramientos, de asesores, de coordinadores en determinadas áreas, de los cobros de cánones a determinados locales comerciales que se le está cobrando cifras bastante irrisorias, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, controlando gastos superfluos. Hoy vos ves una publicidad de carteles muy grandes donde dice que hicieron 1950 cuadras de pavimento. Mentira. Entonces vos, esa plata, ese cartel que pegaste, estás diciendo una cosa que no es, que vas a poner luminarias. Toda una campaña electoral, toda una campaña que hacen una campaña electoral, que hay que poner luces, pero que empiecen al revés, no del centro para los barrios, empezar de los barrios para el centro, porque si se te terminan las luces, por lo menos en los barrios hay luces. Siempre lo mismo. Entonces, siempre empezamos al revés. Es el tema de la frazada corta. La frazada corta es así. Es decir, empiezo tapando acá y allá si llego veo qué pasa. Total, no hay problema. La gente está acostumbrada. Yo no quiero eso. No quiero eso realmente de que vivamos, es decir, darle un poquito, arreglar las calles. Aparte, yo como siempre digo, en los pozos, en los barrios, no son pozos de pavimento, son cráteres lunáticos, parecen. ¿Qué significa eso? Que están unos pozos impresionantes llenos de basura. Entonces, evidentemente, tenemos que pensar, y hay posibilidad de vivir en otra ciudad, en una sola ciudad, no en dos ciudades. Hoy parece que viviéramos en dos ciudades. El valor de vivir. Me encantó hablar con el doctor Tobaldo sobre las adicciones, pero al trabajo, ¿sí? Hay distintos tipos de adicciones, pero ¿qué se esconde detrás de las mismas? Daniel Tobaldo. Lo que cambia es lo que utilizo. O sea, dejo de fumar y empiezo a comer. Dejo de comer, tomo alcohol. Dejo de tomar alcohol, uso cocaína. O sea, lo que cambia es lo que consumo o lo que hago. Pero la adicción es una sola. Al trabajo, la aprehensión. O sea, son todos mecanismos a los cuales el ser humano echa mano porque hay miedo a algo. Claro, es una manera de esconderse. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista, es mucho más fino el tema. O sea, cuando yo decido tomar una conducta adictiva, ya sea de cualquier cosa, de cualquier índole, ya sea laboral, mirar tele, jugar a la Play, fumar, o sea, todo eso se lo llama adicción. Son diferentes tipos de adicciones, pero atrás de todo eso hay algo que quiere decir que lisa y llanamente no me quiero mostrar. ¿Y por qué? Y porque ahí entran toda una serie de cosas que tienen que ver con la disconformidad personal que tiene esa persona. Y aparte de esa disconformidad puede tener diferentes vetas. Una puede ser por alguna experiencia que ha tenido la persona. Puede ser técnicamente sería una impronta de ADN. Son cosas que traemos de nuestros pasados, de nuestros seres pasados, de nuestras familias.
Eso van dejando impronta de ADN. Esa impronta de ADN en realidad son vibraciones que nuestras células tienen en su memoria detectada y grabada y que se vuelven a reproducir en esta vida. Y después las otras cosas que tenemos son nuestras vidas pasadas. Esas son las 3 causas por las cuales yo puedo desarrollar una adicción. Porque una cosa es que te encante comer y vas y te sentás con tus amigos y te comes un asado y qué sé cuánto, y otra cosa es que comas desaforadamente todas las comidas en todos los lugares, en tu casa, afuera, con quien estés. Son 2 cosas distintas. O sea, a ver, una persona que le encanta comer, a mí me encanta comer, listo, pero me gusta determinadas cosas, pero no por eso todos los días me voy a comer 6 medias lunes, o sea, una serie de cosas. Eso es una adicción. Eso esconde un miedo hacia algo, ocultar su imagen, que su imagen corporal, vamos a un ejemplo que puede ser tangible a los fines de entender de una persona, por ejemplo, una mujer que fue violada con una abuela violada, poner, y viene eso en una impronta de ADN. Hoy tranquilamente una chica de 16 años puede desarrollar una adicción de querer comer y comer a los fines, eso está en su inconsciente, ese es el problema, que ya no lo sabe, está en su inconsciente, de no tener una imagen adecuada para que o le ocurra lo mismo que le pasó a su abuela. ¿Y el varón? Pero te doy un ejemplo cualquiera, pero funcionan un montón de cosas. ¿Me entendés? Entonces, esas cosas, qué sé yo, te puedo dar miles de ejemplos. O sea, qué sé yo, dentro de la parte familiar es lo que más se ve. Eso trabaja con la biodescodificación. O sea, hay técnicas para encontrar eso y saber qué es lo que pasa. Cuando uno se esconde, hace algo, sabiendo que se está autoagrediendo, es porque no quiere mostrar algo. O sea, el concepto de autoagresión es muy importante. Es muy importante. O sea, entra del mismo contexto de un montón de enfermedades que producen situaciones en las que te lleva a la cama sí o sí. O sea, como por ejemplo un problema de artritis reumatoidea, que son pacientes que no se pueden movilizar y todo eso. Atrás de eso hay un miedo, atrás de eso hay una imagen corporal que por alguna razón en otro momento puede haber sido óptima y dejó de serla. O sea, hay todo una serie. O sea, no existe absolutamente nada que sea casual. O sea, todas las manifestaciones físicas que aparecen en el ser humano tienen atrás de ella un contexto químico, y ese contexto químico tiene un contexto emocional y vibracional más atrás. Entonces, siempre hay una causa. Por eso hoy las técnicas, como por ejemplo la nueva medicina germánica de Hammer, dicho sea de paso, hagamos un honor al doctor Hammer, que falleció el 2 de julio, y que realmente dejó una enseñanza espectacular para quienes quieren entender y creer que la medicina es totalmente distinta. Y ahí se ve todo este tema. Ahí es donde se ve realmente. El valor de vivir. Otro precandidato que es Pipi Andrada. Y si vos tenés más de 40, vas a ver lo que yo te digo. O 30. ¿Cómo estaba el barrio antes, donde vos vivías? ¿Sí? Un barrio organizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba la vecinal, vos había algún problema, se iba a golpearle la puerta y decir, bueno, acá vamos a trabajar juntos porque falta las cloacas, falta agua, en fin, las vecinales. Las fábricas, viste que en cada barrio había una fábrica o una escuela fábrica y todos los chicos del barrio iban a trabajar ahí. El club, que era, bueno, el momento donde nos reuníamos todos, o tu papá a jugar a las bochas, había una comunidad organizada. Vino los años 90 y ¿qué pasó? Empezó a desorganizarse todo. Ya no había más fábricas, sino había fábrica de droga, ¿sí? Empezaron a desaparecer, qué sé yo, hasta el almacén, porque vinieron los grandes supermercados. Se desorganizó una sociedad. Esta ciudad, la ciudad de Rosario. De este tema hablamos con Pipi Andrada. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Hemos visitado varios clubes, ¿no? Y lamentablemente están totalmente abandonados y son los únicos que pueden ayudar, ¿no? A sacar un poco el tema de la droga, ¿no? Con tantos chicos, ¿no? Hoy que están en la calle, no encuentran
no encuentran el rumbo, muchas veces los pibes, ¿no? Y decir, bueno, el club de fútbol es un lugar muy importante para la contención de ellos, ¿no? Es decir, que tengan el fútbol infantil, que tengan el patincito, que tengan la canchita de básquet, ¿no? Y un montón de actividades que se pueden ir desarrollando ahí con los chicos, ¿no? Es decir, lamentablemente no reciben ninguna clase de ayuda, siempre, viste, se trata de ayudar a los clubes más grandes que hay en distintos lugares del microcentro, ¿no? Lamentablemente todos los clubes, los otros chicos que están realmente en los barrios, que necesitan realmente el apoyo del Estado, no lo están teniendo, y eso es algo lamentable, ¿no? Tenía algún problemita, iba a la vecinal, tocaba la puerta y siempre estaba, te ayudaba a desarrollarte los reclamos que vos hacías. Desaparecieron la mayoría, desaparecieron de la ciudad de Rosario. Vos fijate, los distritos hoy va la gente solamente para pagar sus impuestos. Nada más. Y después dejémonos, viste, algún reclamo Nada más. y listo. Pero antes vos tenías la vecinal que vos te conseguía el remedio, que te conseguía el colchoncito, que te hacía el tema de la jubilación, me acuerdo de la pensión, ¿me entendés? Y vos hablabas con la gente ahí adentro, ¿no? Totalmente. Y realmente necesitaba el agua de la cloaca, ¿me entendés? El agua potable, siempre eso es lo que se apuntó, ¿no? Y lamentablemente hoy no sirve más eso, otra cosa, ¿no? Viste que se habla siempre de la grieta del gobierno con el gobierno que se fue, ¿no? La grieta, bueno, la grieta. Sí. Digo, acá nosotros lo que se debe, realmente se debe Rosario, y yo que lo que dicen que hay una grieta también, es decir, acá no tiene que haber ninguna grieta. Yo he ido a visitar barrios y hay chicos que no conocen lo que es el Parque Independencia, hay chicos que no conocen lo que es el Monumento a la Bandera, y eso es algo lamentable, ¿no? Y yo te digo que es un barrio y de Rosario, no te estoy hablando de Buenos Aires, ni te estoy hablando de Córdoba, no, te estoy hablando de lo que es Rosario, no conocen lo que es la punta del monumento, ¿no? Sí, muchachos, ¿qué pasa? Y hablamos, vos lo escuchás, son grandes oradores, ¿no? Son grandes oradores. Y realmente a uno por ahí decir, muchachos, dejen de hablar tanto y hagamos algo y tratemos de cambiar un poco la historia de Rosario, ¿no? Pues muchas veces yo lo que digo que en algún momento la discusión se tiene que dar y se tiene que dar con serio. Yo busco por ahí muchas veces, ahora que uno se tira, ¿no?, como precandidato a concejal, realmente todos los proyectos que han presentado los concejales, por ahí me da vergüenza a mí, ¿no? Es decir, todavía no hay un proyecto innovador, de decir, tiramos 100 metros de caño para él, o le pedimos nosotros a la EPE, que es de la provincia, para que le vaya a dar luz a tal barrio, o que pongan un transformador. Acá se votó para que se haga un hotel internacional, que es el Sheraton. El otro día estaba escuchando, digo, bueno, ahí estuvieron hablando dos concejales, ¿no? Va uno precandidato a concejal y luego otra que concejal, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se votó que, bueno, sí, que se haga el Sheraton, que esto, que lo otro, bueno. Y bueno, el Sheraton, ¿qué va a dar? Y son 50 millones de pesos que se va a dar. ¿A dónde va a ser destinado? A los barrios. 50 millones de pesos destinados a los barrios. Bueno, a mí me gustaría ver qué obras se hacen en los barrios. A todo eso que le falta el agua, a la vereda, ¿no? Realmente. Es decir, si decimos, vos fijate bien una cosa, se habilitó, lo que se habilitó ahora el Sheraton, ¿no? Anteriormente se había habilitado una obra tan importante que es un aule en la zona norte, ¿no? Y vos decís, los concejales no preguntaron cuánta gente se va a quedar sin trabajo, porque los centros comerciales viven de la venta de la ropa hoy, ¿no? La venta de la zapatilla, la venta de la campera, el pantalón, ¿no? Y decir, un gran aule, ¿a quién perjudica? Acá van a salir ganadores 4 o 5 millonarios que
que son lo mismo de siempre, que no dejaron de entrar lo que es Jaguar, ¿no? Una empresa alimenticia en la ciudad de Rosario, no la dejaron de entrar en Rosario, y son los mismos que están haciendo hoy el Aule, están habilitados, y la cantidad de chicos que el primer trabajo que tienen es atender una tiendita que lamentablemente la van a tener que cerrar. Y eso no se preguntaron. Eso es lo que digo yo. El valor de vivir. Tiene mucho que ver esto también, pero desde memoria celular, que es la conciencia colectiva, ¿sí? ¿Y de qué manera tratamos este tema? ¿Cómo podemos ver esa conciencia colectiva a través de memoria celular? Adriana Torres. Cuando hablamos de conciencia colectiva, estamos hablando de un nivel de conciencia que va más allá de la conciencia individual que cada uno tiene. Entonces, primero hay que pensar que cada uno de nosotros somos un individuo en una gran estructura mundial, en una gran estructura colectiva. Estamos organizados en grupos que son la familia, las escuelas, los lugares de trabajo, los clubes, los países, las provincias, los países, el mundo. Entonces hay una conciencia individual que es producto de la evolución del hombre, pero también hay una conciencia que es colectiva. Es decir, yo soy una célula dentro de una comunidad. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque si nosotros nos pensamos esto, cada uno de nosotros hemos evolucionado y estamos evolucionando, y nuestras células son las que nos han enseñado a evolucionar, porque a lo largo de todos los miles y miles y miles de años de evolución, nosotros nuestras células han aprendido a sobrevivir, a adaptarse. Entonces, la conciencia es un producto de la evolución del hombre, por lo tanto, nuestras células son las que más saben de evolución. Cuando yo doy los cursos, yo siempre digo a la gente, sanar con la inteligencia de las células. Memoria celular es el registro que tienen nuestras células de todas nuestras experiencias vividas, las lindas, las feas, o sea que en ese registro vamos a ir a encontrar cómo nos tenemos que sanar, pero también nuestras células saben cómo sanarnos. Y las células, fíjate que Brian Ford decía, un científico, nos hemos ocupado tanto de estudiar la pequeña estructura de la célula y cómo está formada a nivel mínimo, o sea, estudiarla, partirla para saber cómo es, que nos hemos olvidado de pensar qué puede hacer una célula por sí misma. Y las células son son entes inteligentes, toman decisiones, están en permanente diálogo y comunicación. Y todo lo que le pasa a una célula le pasa al resto del cuerpo. Y esto está demostrado científicamente. Fíjate vos que, suponte, vos haces una mala alimentación un día, te alimentaste mal, sin embargo tu cuerpo tiene que mantener un pH porque si no entraría en crisis tu cuerpo. O sea, ¿y qué hace el cuerpo? Una célula, ¿sí?, le avisará a las otras y hace todo un proceso de manera tal que va a sacar de donde sea y alguna célula va a aportar, ¿sí?, lo que la otra necesita. Y esto es un trabajo de cooperación, es un trabajo de equipo. Nuestro cuerpo es lo que más nos enseña y nosotros, cada uno de nosotros, somos una gran megametrópoli de células. Cada uno de nosotros. Entonces, entender cómo funciona una célula es entender también cómo funciona una persona. Y entender cómo funciona una persona es entender cómo funciona y funcionaría un país, una ciudad, el mundo. Entonces, hablar de conciencia colectiva es que cada vez que nosotros individualmente nos pasa algo, le está pasando también al otro. Y de alguna manera lo estamos comunicando al otro. Es decir, cuando una persona se enferma, pelea, grita, está trayendo consecuencias al entorno. Cuando una persona se sana, también trae consecuencias al entorno. Y muchas veces la conciencia colectiva hoy es entender que todos vamos a ganar, ¿sí?, pero no podemos ganar uno y el resto no. ¿Se entiende? Es decir, que
si uno se sana el otro. Gano yo y ganemos todos, porque cuando solamente se quiere salvar uno a costa de los demás, esto es más de lo mismo. Entonces, la conciencia colectiva nos invita a que cuando una persona sana, sana su entorno. Cuando una persona sana y evoluciona, ayuda a los demás. Por supuesto, para esto se necesita salir de la víctima. De creer que, no, yo para qué me voy a hacer las cosas bien si mira cómo las hacen los otros. ¿Para qué voy a hacer esto si mira cómo las hacen los otros? Si seguimos pensando así, estamos en el viejo paradigma. Por más título holístico que nos queramos poner los que estamos en el camino holístico. Entonces, convengamos que para pensar, ¿sí?, en una nueva sociedad, en una nueva estructura, no hace falta nada más ni nada menos que vos, que estás del otro lado, yo y cada uno de los que creemos, ¿sí?, en el bien, en hacer las cosas bien, sigamos trabajando sin mirar para los costados. ¿Viste las anteojeras como le ponían a los caballos? Bien, así, con anteojeras. No miremos lo que hace el otro. Miremos cada uno de nosotros hacer las cosas bien. Que cuando uno hace las cosas bien, siembra a su alrededor y está contagiando. Fíjate este detalle tan importante. Y está demostrado científicamente, cuando una célula enferma se la rodea de células sanas, ¿qué hacen las células sanas? Sanan a la célula enferma. Entonces, cuando nos juntamos, en los cursos que doy, ahora va a empezar el 7 de agosto 1, nos juntamos y sanamos, y yo siempre digo sano junto con la gente que está haciendo el curso, no es que yo soy la profesora y ellos son los alumnos, no, somos un grupo de aprendices, uno estará dirigiendo el grupo, pero no significa que yo sea más que la gente que viene a aprender. Cuando una persona sana su entorno, y es increíble todo lo que podemos hacer. Una persona sale de la víctima y ayuda a toda una descendencia, una persona sale del abuso y ayuda a toda una descendencia. Una persona sale de la manipulación y del miedo y ayuda a toda una descendencia también a salir. Así que bueno, este es un camino de aprendizaje, es un camino de autoconocimiento y bueno, los invito a transitar esta experiencia maravillosa que a mí me sirvió para transformarme yo y transformarme no en otra persona, sino en eso que vine a hacer a este planeta y que evidentemente por las circunstancias vividas a veces nos alejan del camino. El valor de vivir. Viste que distintos temas, desde Venezuela hasta la desorganización social que hubo en este país, hasta el sentido de la vida. ¿Quién habla? Gloria Bredice. Muchos de los inconvenientes y de los malestares de este tiempo no solamente tienen que ver con la vida, digamos, a la cual es agitada, que nos apura y a la cual tenemos que adaptarnos, o de enfermedades de nuestro sistema nervioso. Hay muchos estados depresivos, muchos estados de angustia, sobre todo, que tienen que ver más que nada con la actitud y la forma de pensar la vida que tenemos. Claro que esto depende de lo cultural, o sea, también cómo hemos sido enseñados a apreciar los valores de la vida. Y los psicólogos, sobre todo la psicología humanística, que lo hace el consultor psicológico, el counselor, presta mucha atención en la relación de ayuda, cuando atiende a alguna persona, acerca de qué crees que es el mundo, cómo encontrás sentido a lo que haces todos los días, cuál es ese sentido prioritario que te guía. ¿Hay un norte? ¿Hay una luz en la cual vos te iluminás para todo lo que va ocurriendo a lo largo de tus días? ¿O vamos a tientas o a locas respondiendo a todos los inconvenientes, a todas las cosas que se nos presentan, sin nunca detenernos ese instante en donde lo que nosotros preguntamos sería algo así como: ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu sentido, el sentido que te ilumina? Entonces,
ahí es donde nos damos cuenta que nuestra existencia y el modo en que la protagonizamos depende mucho de ese contacto interno y a la vez ese volver al mundo, encontrando el sentido de todo lo que haces todos los días. La preguntita maravillosa, la que te va a indicar, es el ¿para qué? Y a veces, por ejemplo, podés estar en una relación que te trae conflictos, que estás aferrado, que estás codependiente de esa relación, y entonces ahí es donde vale la pregunta de decir yo soporto, yo aguanto, me angustio, sigo con esto, y la preguntita, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde te lleva? ¿Qué le encontrás de sentido a todo esto? Y ahí se abre una posibilidad, que en terapia nosotros lo vemos mucho, o en los grupos de encuentro de desarrollo personal, que es como correrte de ese sitio en donde nunca está esa pregunta, nunca aparece el sentido de tu vida. Un autor que lo nombra esto y que lo transmite mucho es un autor que fue un psiquiatra que pasó momentos muy terribles en las guerras mundiales en Europa, y él escribe un libro que te lo recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Y cuál es la base o el fundamento de hacer esto? Porque no se me ocurre a mí porque sí, ni se le ocurrió a Viktor Frankl, que es este autor, ni se le ocurren a las personas que te quieren enseñar o que te quieren mencionar que esto es tan importante. Es porque está formando parte de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza, es decir, tiene como un norte, tiene un hacia dónde ir. Fíjate el cuerpo, que va hacia adelante, no caminamos hacia atrás. Entonces, si ahí adelante, en ese norte, en ese lugar, no te detuviste en tu autoconciencia, ¿para qué? ¿A dónde? ¿Qué sentido tiene? El sense, ¿qué sentido concreto tiene? ¿A dónde me va a llevar? Estás haciendo un caminar la vida un poco así como en ceguera, a tientas, a los tumbos, golpeándote con las situaciones que aparecen. Entonces, es importante, hoy me gustó concentrarme en esto, el sentido de la vida, no como algo por allá que vieron los filósofos, como algo abstracto, no. En cada momento, a cada paso, decir aquí estoy, ¿dónde estoy parado? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Para qué? ¿A dónde me lleva? Fíjate que te digo preguntitas muy sencillas, pero es en el encuentro interior en donde también encontrás el sentido de esta etapa de la vida. El valor de vivir. Y hablando de la vida y hablando de la política, hablando del sindicalismo, con Oscar Barrionuevo también tocamos el tema de el viejo sindicalismo hasta Cristina. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Por qué Cristina no acompañó al sindicalismo? ¿Sí? Bueno, de este tema, Oscar Barrionuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Que aquello que solía decir Perón, solo el pueblo salvará al pueblo, creo que esto va a ser una cosa similar. Es decir, más allá nos guste o no nos guste, en Buenos Aires en provincia de Buenos Aires se va a imponer claramente Cristina. ¿Por qué? Porque a Cristina la van a votar mucha gente que no tenía nada que ver con el peronismo, yo te diría también, con aquellos viejos peronistas. Cristina no, es decir, la aceptaban, pero algunos se fueron muy enojados con ellos. Pues sabés que obviamente yo no lo voté a Alfonsín, lloré cuando ganó Alfonsín, pero ojo, Alfonsín fue un presidente y la madre,
¿eh? Y toda la vida lo dijimos, porque llorábamos cuando ganó Raúl Alfonsín. Sí. Pero es inolvidable la calidad, y eso que el movimiento obrero le hizo demasiado paro a Raúl Alfonsín. Pero Raúl Alfonsín no necesitaba, digamos, no era por los paros, no. Raúl Alfonsín creo que lo extraía de adentro. Hoy el radicalismo da pena, es decir, el radicalismo está con el que pueda ganar en cualquier lado. Es decir, después de Alfonsín hubo una dispersión total del radicalismo y ya dejó de ser digamos, un radical que tenía que ver con lo más pobre, como fue desde Irigoyen o antes también, qué sé yo, antes de Irigoyen. Irigoyen fue un ejemplo, digamos, de justicia social. Entonces, Alfonsín fue otro ejemplo. Y se tuvo que comer una cantidad de paros, que ya ni me acuerdo cuántos fueron, pero fueron muchos. Sí, bueno, me hiciste recordar. Y bueno, también teníamos un dirigente sindical que apretaba muchísimo, que era Saúl, ¿no? Ese Saúl que era es decir, yo siempre digo, ¿no? Bueno, el sindicalismo tiene 3 ejemplos que no se van a escapar jamás de la mente de los hombres del sindicalismo y de los obreros. Aquellos que son más veteranos saben que Raimundo Ongaro fue incomparable, como lo fue Saúl, que lo amamos, y como lo fue José Ignacio Rucci, ¿no? Y después los otros sindicalistas, bueno, también hicieron lo suyo, pero no al grado de lo que quisiéramos nosotros. El valor de vivir. Dentro de todo lo que pasa en este país, bueno, también hay un grupo de gente que vos a veces decís, lo banco o me voy, porque se viven quejando. Y vos decís, ¿por qué cuernos se quejan tanto? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay adentro de esa persona? ¿Qué quiere llamar la atención? No hay nada que le venga bien. Bueno, María Esther Pedroni te cuenta por qué la queja. Todo lo que les pasa es para que aprendan a vivir de otra manera, que todo lo que nos pasa en la vida son lecciones que tenemos que aprender. Pero es para llamar la atención. A ver. No saben. A ver, el ser humano ha adoptado una posición de vida. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. ¿De dónde venimos nosotros? Este país está hecho principalmente, sacando a los nativos, de gente inmigrante. Sí. ¿Cómo venían los inmigrantes? De una guerra. Sí. Bien. ¿Qué venían a buscar acá? Un lugar donde estar, donde crecer, donde desarrollarse, donde tener una familia. ¿Y cómo venían de allá? ¿Contentos? No. Venían mal. Venían quejándose de una situación que vivían. Claro. Bueno, que no tenían a veces ni qué comer, ni dónde vivir, porque muchos le derrumbaron la casa y no sabían dónde poner sus huesos. Entonces, ¿qué trajeron acá? Todo lamento. Las cosas pasaban porque la guerra había traído esa situación. Pero ¿qué pasa? Los hijos se acostumbraron, los nietos se acostumbraron a vivir así, de la queja, de que todo me pasa a mí. ¿Entendés? Ahora, esa gente que salió de allá, vino a vivir acá. No vino porque sí. Vino porque si no hubieran venido todos. No vinieron todos. ¿No es cierto? No se vació el mundo para que la gente viniera acá a cobijarse. Los que vinieron acá, vinieron con un aprendizaje detrás. Empezaron de nuevo, saber que la vida siempre puede, que empezar a vivir siempre hay un día después, que no es que hoy me pasó esto y acá se terminó todo, que siempre tengo la capacidad de volver a empezar, de volver a encarar cosas nuevas, volver a seguir creciendo. Entonces vos imaginate, pensá mirando para atrás en los inmigrantes. Este es un pueblo de inmigrantes, una nación de inmigrantes. ¿Qué trae la gente dentro de sí? La queja de los mayores. Nadie le enseñó que no había que quejarse. Nadie le enseñó que gracias a que estaban acá para que pudieran seguir viviendo, evolucionando, creciendo, teniendo su familia, desarrollándose. Si vos tenés experiencia,
si vos tenés conocimiento. Lo que hay que hacerle ver a esa gente es que nada le pasa porque sí, que de todo lo que le está pasando tienen cosas que aprender, que por eso le pasan cosas, para que aprenda a vivir de otra manera, a salvar los errores que cometen, porque todas las cosas que nos pasan es porque nos equivocamos. Nos equivocamos en la depreciación, en la forma de vivir, en la forma de sentir, en la forma de adaptarnos a las circunstancias. Ahí está el tema. Lo que pasa es que, bueno, lo que decimos siempre, el desconocimiento. Y venimos de una cultura de sufrimiento, de inmigrantes. El inmigrante vino quejándose, perdió su casa, perdió sus cosas, perdió la familia, perdió todo. Entonces, la queja. Pero hay una cosa, vos elegiste venir acá, vos elegiste empezar de nuevo. ¿Qué hay que aguantar? Las circunstancias que se nos presentan. Yo no tengo más la casa que tenía, la familia conformada como estaba. Tuve que venir y empezar de nuevo. Muchos vinieron y su familia la pudieron traer después porque en el momento no se podía. Vinieron a hacer trabajos rudos. Después, cuando fueron ganando un peso más, pudieron traer a sus seres queridos, su esposa, sus hijos. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.